Las víctimas de Jeffrey Epstein llegan al Capitolio. Hoy dicen que se acabó el miedo y lanzan una advertencia si no liberan los archivos del caso. Un expresidente también es involucrado. Florida eliminará el requisito de vacunaciones para asistir a la escuela. ¿Cuáles son las razones para esta medida? Y según los médicos, ¿a qué enfermedades quedarán expuestos sus hijos? Muchos planes, pero sin acuerdo. Marco Rubio y Claudia Sheinbaum en una cita crítica en la relación bilateral. Seguridad, tráfico de drogas y una estrategia clave contra los cárteles. Se repetirá en Venezuela la invasión de Panamá. ¿Por qué Nicolás Maduro podría correr la misma suerte que el dictador Manuel Noriega? Le traemos los detalles que recuerdan la operación Causa Justa. Así comienza su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Y mire, aumenta la presión para que el gobierno publique todos los documentos del caso Epstein. Hoy varias víctimas alzaron la voz por primera vez afuera del Capitolio exigiendo transparencia y amenazaron con crear su propia lista de clientes del depredador sexual. Denunciaron que lo difundido hasta ahora es menos del 1% de lo que se debe conocer. Anthony Belchi nos trae sus testimonios. Vamos a verlo. Son algunas de las víctimas del agresor sexual Jeffrey Epstein. Este miércoles, en medio de una gran expectación, se reunieron frente al Capitolio de Estados Unidos para contar por primera vez los abusos que sufrieron y exigir más transparencia e impulsar una iniciativa para que el Departamento de Justicia publique todos los documentos relacionados con el delincuente. This is a call to action. Now is the time to sift through and get rid of the perpetrators and bad actors. This imminent shift is how our country operates. It's how we will secure this nation's future. And the world is watching. Un llamado que llega pocas horas después de que la Cámara de Representantes diera a conocer 33.000 páginas de documentos del caso, aunque muchos de ellos estaban censurados o habían sido publicados en el pasado. There is something that is rotten in Washington. Less than 1% of these files have been released. We are demanding today on the discharge petition that all of the files be released. Aunque el gobierno ha dicho que no existe una lista de clientes de Epstein, las víctimas están dispuestas a organizarse para crear su propia lista de invitados a las fiestas del magnate que se suicidó en su celda de la cárcel de Manhattan si el gobierno no publica todos los documentos relacionados con el caso. Por eso se ha movilizado para presionar a la Casa Blanca. Hoy muchas de ellas decían no tener miedo. I was taken to Jeffrey Epstein's island while on a photo shoot in the Caribbean. Who I saw and what I experienced there would change me forever. Eran jóvenes, algunas dicen que fueron violadas a los 13 años, recluidas por los magnates y famosos más importantes de la época, con ganas de triunfar, con sueños que acabaron truncados y que ahora quieren que el mundo sepa con nombres y apellidos quién participó en estas fiestas sexuales. I was even taken on a trip to Africa with former President Bill Clinton and other notable figures. In those moments, I realized how powerless I was. If I spoke out, who would believe me? Who would protect me? Las víctimas insisten en que la verdad está aún incompleta y que sin transparencia no habrá justicia. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Florida planea convertirse en el primer estado del país en eliminar el requisito de vacunar a los niños para asistir a las escuelas. Si el plan avanza, los menores no estarán obligados a inmunizarse contra enfermedades como sarampión, paperas, varicela, polio, hepatitis, entre otras. El anuncio lo hicieron el gobernador Ron DeSantis, quien se opuso a las vacunas contra el COVID-19 durante la pandemia, y el cirujano general del estado, Joseph Ladapo, escéptico de las vacunas, quien las comparó con la esclavitud. Who am I as a government, or anyone else, or who am I as a man standing here now to tell you what you should put in your body? People have a right to make their own decisions. Sin embargo, expertos en salud advierten que eliminar el requisito de la vacunación podría provocar graves brotes epidémicos.
Las vacunas han salvado a muchas vidas de polio, de problemas que hemos tenido con sarampión y otras infecciones más. El hecho de retirarlas simplemente baja la posibilidad de que nos podamos defender, y lo peor que ha pasado con las vacunas, y es el peor error que ha hecho las vacunas, es que han funcionado tan bien que se nos ha olvidado realmente todas las infecciones que han salvado vidas y complicaciones. Actualmente, ningún niño puede inscribirse en una escuela pública de Florida sin haber recibido una serie de vacunas contra varias enfermedades. En una reunión de alto nivel, la presidenta de México recibió en el Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En el encuentro se consolidaron importantes planes de cooperación para combatir el narcotráfico y otros problemas de seguridad binacional, pero siempre en el marco del respeto a la soberanía. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez tiene más detalles de lo ocurrido. Los gobiernos de México y Estados Unidos crearon un grupo de alto nivel para combatir los cárteles de la droga, proteger la frontera que ambos países comparten, frenar el robo de combustible, lavado de dinero y el tráfico de armas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó que no hay ningún país en el mundo que coopere más con Washington que México. Porque somos vecinos, tenemos temas en común, amenazas en común, peligros en común, problemas en común que tenemos que enfrentar. Y me alegro mucho que hemos llegado a un nivel de cooperación histórico. Realmente los últimos 8 meses, jamás en la historia de ambos países ha habido el nivel de cooperación que existe en este momento. Cooperación al nivel que respeta la integridad, la soberanía de ambos países, pero a la misma vez una cooperación que ha llevado a resultados. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente resaltó que el grupo de alto nivel se reunirá con frecuencia para evaluar las acciones de colaboración entre ambos países contra los cárteles. Y eso nos ha permitido contar ya con una frontera más segura, reducir el tráfico de fentanilo y avanzar en esquemas de mayor colaboración. Por la mañana, Rubio, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Trump, se reunió en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum para hablar sobre seguridad en términos de respeto a la soberanía. Y tiene que ver con colaboración sin subordinación, colaboración y cooperación en el marco de nuestras soberanías. Eso es lo que está en este programa de cooperación. Una vez terminado el encuentro de alto nivel entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la presidenta de México y su comitiva, el gobierno mexicano se prepara ahora para revisar el Tratado de Comercio entre Estados Unidos y Canadá llamado TEMEC, que podría iniciar a finales de septiembre o principios de octubre. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. La administración Trump puso fin al estatus de protección temporal o TPS que se otorga a inmigrantes venezolanos en el 2021. Sí, se otorgó ese año. El anuncio lo hizo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La medida afecta a más de 268,000 migrantes que perderán su estatus legal y deberán abandonar el país. El gobierno asegura que la decisión busca proteger la seguridad nacional y controlar la migración irregular. Segundo revés legal para la presidencia de Trump en tiempo récord. Una de las cortes de apelaciones más conservadoras del país bloqueó el uso del gobierno de la ley de enemigos extranjeros para deportar de manera expedita a inmigrantes venezolanos sin el debido proceso. Fernando Mejía tiene más en este reporte. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito es considerada una corte conservadora. Aún así, le dieron la espalda al presidente y le prohibieron utilizar una ley del siglo XVIII para hacer deportaciones sin que los acusados puedan ver un juez y defender su caso. Bueno, este revés que ha tenido la administración demuestra que muchas de las acciones implementadas en inmigración no tienen un fundamento legal. Durante el mes de marzo, cientos de supuestos miembros del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua fueron detenidos y deportados de forma expedita a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. La administración de Trump argumentó que ese grupo estaba invadiendo al país y que por lo tanto estaban en su derecho de utilizar los poderes que esa ley les da. Es una victoria temporal porque ya el daño se hizo, pero creo que moviéndonos hacia adelante podría ser una victoria para que nuestra gente tenga el proceso debido que nos da la Constitución de este país y las reglas de este país. El caso fue de inmediato a las Cortes, en donde se le permitió seguir con las deportaciones utilizando esta ley, pero con ciertas restricciones. Luego de meses de batallas legales, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dijo que no había encontrado pruebas de que existiera ningún tipo de invasión y que por lo tanto habían actuado de manera inconstitucional. Que las Cortes están cansadas de las ilegalidades que está haciendo el presidente en contra de la comunidad migrante.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que llevaron el caso a la Corte, en un comunicado dijeron: esta decisión crucial deja en claro que el presidente no puede invocar las facultades que él desee. Es una gran victoria para el Estado de Derecho. Posiblemente la administración va a apelar esta decisión a la Corte Suprema, ya que va a tratar de preservar esa autoridad que ellos dicen tener bajo la ley de enemigos extranjeros. 2 reveses para la administración de Trump por parte de cortes federales, el uso de fuerzas armadas y ahora la deportación sin el debido proceso. En ambos casos, los jueces determinaron que los motivos para utilizarla eran ficticios e inconstitucionales. Se espera que ambos casos terminen en la Corte Suprema. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque hay más al regresar. ¿Podría Venezuela ser el blanco de una operación como la invasión a Panamá? Hay señales que advierten que la historia podría repetirse. Le cuento cuando regrese. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Mire, con la escalada militar estadounidense frente a Venezuela, surge la pregunta: ¿puede repetirse un episodio como la invasión de Panamá en 1989? Pues bueno, Estados Unidos lanzó la operación Causa Justa para capturar al dictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico y violación de derechos humanos. Más de 27,000 soldados ingresaron por cielo, mar y tierra, apoyados por 300 aviones de combate y decenas de buques de guerra que atacaron objetivos estratégicos. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, donde fue capturado y trasladado a Estados Unidos. La operación duró poco más de un mes. Comenzó el 20 de diciembre de 1989 y terminó el 31 de enero de 1990. Hoy, más de 30 años después, hay otro despliegue militar estadounidense. Frente a costas venezolanas hay 8 buques de guerra entre destructores, buques anfibios, un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear. Además de 4.500 marines y vuelos de patrullaje con aviones P-8 Poseidón. Además de esto, Nicolás Maduro también es acusado de narcotráfico. Una lista de similitudes que permiten comparar ambos escenarios y analizar si es posible que se repita un operativo militar como el de Panamá. Vamos con Alfredo Miranda, que habló con expertos y nos tiene la historia en el siguiente reportaje. Digo yo a los imperialistas del norte. Así advirtió el gobierno venezolano al despliegue militar estadounidense en el Caribe. Destructores lanzamisiles, buques anfibios, un submarino nuclear y miles de infantes de marina. Acciones que podrían conducir a una posible invasión a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, como ocurriera con Panamá, que culminó con la captura de Manuel Antonio Noriega. Vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela. En la circunstancia actual es inevitable encontrar paralelos históricos entre la Venezuela de hoy y Panamá de 1989. Tanto Maduro como Noriega fueron acusados por Estados Unidos de estar vinculados al tráfico de drogas y convertir a sus países en narcoestados, pesando sobre la cabeza de Maduro una recompensa de $50 millones. Manuel Noriega sí protegía elementos del cartel de Medellín cuando estaba Pablo Escobar encargado de ese cartel. Nicolás Maduro sí es el líder del cartel de los soles. Tanto en Panamá como en Venezuela, sus gobernantes desconocieron los resultados electorales para quedarse en el poder, lo que provocó el rechazo de la comunidad internacional, aislamiento diplomático y un alto índice de rechazo interno, al punto que Maduro aseguró que movilizaría a 4,5 millones de milicianos, pero según la oposición, la convocatoria fracasó. Una cosa es que yo acuda a un llamado por un ataque a la soberanía de mi país, y otra cosa es que yo acuda al llamado a proteger a un dictador que precisamente se ha burlado, ha violentado la soberanía del pueblo venezolano, básicamente cuando se roban las elecciones, un desconocimiento de la soberanía popular. Pero también existen marcadas diferencias. La operación Causa Justa contra Panamá fue rápida y decisiva debido al minúsculo tamaño de su fuerza militar comparada con la de Venezuela. Las fuerzas armadas y los reservistas son 350,000 individuos. Entonces esto se va a convertir posiblemente en otro Vietnam. Cualquier acción contra Venezuela podría desencadenar un conflicto internacional más amplio debido a sus alianzas con Rusia, China e Irán. Sin embargo, hay quienes no lo ven así.
Un apoyo a Venezuela en este momento puede significar para estos países más aranceles, un peso mayor de su roce en la relación con los Estados Unidos. Más allá de las similitudes y diferencias con Panamá, una invasión a Venezuela sería mucho más costosa, sangrienta y compleja en términos humanos, diplomáticos y estratégicos. El costo sería terrible de cualquier modo, pues no hay por dónde perderse en ese sentido. Una intervención militar frente a fuerzas que se han fortalecido también en Venezuela, preparándose para una supuesta invasión, un ataque, las consecuencias serían terribles. Dada la similitud del rechazo político venezolano con otras dictaduras, particularmente la de Libia, no descartan un desenlace similar. Muammar Gaddafi, que terminó huyendo hacia su ciudad natal, y cuando trataba de huir, ahí entonces fue atrapado por las turbas y ejecutado sumariamente. Nicolás Maduro es un sujeto altamente rechazado por el pueblo venezolano. Las turbas son difíciles de controlar, yo no lo descartaría. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, a propósito, el gobierno de Venezuela denunció que el video difundido por el presidente Donald Trump sobre un ataque a una embarcación en el Caribe fue creado con inteligencia artificial. Según Washington, el operativo dejó 11 muertos y estaba dirigido contra una nave que transportaba drogas desde Venezuela. El ministro de Comunicaciones venezolano, Freddy Yáñez, cuestionó la autenticidad del material, pero el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, le respondió asegurando que el video era real y que él mismo presenció el ataque en vivo. Y con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regresemos hay más. 3 hombres peligrosos y un desfile militar que preocupa al planeta. China enseña al mundo su poderío. Tragedia en un atractivo turístico conocido mundialmente. Hay turistas muertos y también atrapados. Le cuento todo cuando regrese. China conmemoró el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial con un imponente desfile militar. Pero lo que más llamó la atención fue la reunión de Xi Jinping con Vladimir Putin y Kim Jong-un. Un encuentro que generó reacciones inmediatas en Washington. María Teresa Sarabia tiene el reporte. En un acto polémico, China conmemoró el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, mostrándole al mundo su poderío militar. Pero no solo las armas fueron los protagonistas del desfile. La reunión entre el líder chino Xi Jinping, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin llamó la atención global. La reacción era la esperada. Del otro lado del mundo, el presidente Trump envió a China el siguiente mensaje: por favor, transmita mis más cordiales saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, mientras conspiran contra los Estados Unidos de América. La preocupación es evidente y más aún por el despliegue del armamento militar que hasta el momento no se conocía por parte de China. Misiles con capacidad de ser lanzados vía aérea o marítima o terrestre y con capacidad de recorrer distancias más largas hasta de 12,000 millas. También misiles hipersónicos, los cuales son más difíciles de ser interceptados. Todo este armamento con capacidad de transportar ojivas nucleares. Pero no solo eso, además de los drones aéreos, presentaron sus drones submarinos, equipo con gran tecnología que pueden operar de manera autónoma en la detección e identificación de amenazas y participar de forma coordinada en ataques. A esto se suma una nueva flota de aviones de combate y un moderno sistema de defensa antimisiles. Este acercamiento entre Xi Jinping y Vladimir Putin llega en un momento en que el presidente Donald Trump intenta negociar un cese al fuego entre Rusia y Ucrania. Negociaciones que por ahora parecen estar estancadas. Mientras tanto, Putin llegó a Beijing diciendo que la amistad entre Rusia y China estaba en el nivel más alto en la historia de ambos países. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. En Lisboa, Portugal, el descarrilamiento del funicular de Gloria provocó la muerte de al menos 15 personas y otras 18 resultaron heridas. Equipos de emergencia trabajan en el lugar donde algunas personas aún permanecen atrapadas.
El funicular, inaugurado en 1885 y popular entre turistas, tiene capacidad para 42 pasajeros. La policía investiga las causas del accidente, mientras el presidente de Portugal lamentó los hechos y envió sus condolencias a familiares de las víctimas. La llamada reina de la ketamina se declaró culpable de suministrar la droga que provocó la muerte del actor Matthew Perry. Yasmin Saga, de 42 años, aceptó 5 cargos federales, entre ellos distribución de ketamina con resultado de muerte. Con su declaración se convierte en la 5ª y última acusada en admitir culpabilidad. En la audiencia estuvieron presentes la madre de Perry y su padrastro. La sentencia será anunciada en los próximos meses. La FIFA anunció hoy la primera fase en la venta de boletos para el Mundial 2026, con precios dinámicos según la demanda, que van desde $60 en fase de grupos hasta más de $6.700 para la final. La preventa será del 10 al 19 de septiembre para quienes cuenten con tarjeta Visa y un FIFA ID. El torneo se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Precios que hay que tener en cuenta si no tiene, señores, su guardadito, porque cuestan bastante caros. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en el noticiero Estrella TV. Por favor, baje la aplicación de Estrella TV para que usted y su familia nos vea en cualquier parte del mundo.